En primer lugar, decir que Unión, Progreso y Democracia votará a favor de esta propuesta. Nos gustaría, eso sí, introducir un par de enmiendas que creemos que la mejoran. Estoy completamente de acuerdo en el llamamiento que ha hecho el señor Olavarría y en cómo se ha dirigido a la bancada del Partido Popular, explicando la naturaleza del tema y lo dramático que es este problema. Evidentemente, como decía aquel, soy hombre, Terencio, y nada de lo humano me es ajeno. A los planteamientos numéricos que podríamos hablar aquí, porque evidentemente son importantes, son 4 millones casi de personas que sufren algún tipo de discapacidad y son además numerosos los familiares o personas de su entorno que se ven afectados por los problemas que tienen. Me gustaría subrayar algo que siempre me comunican las personas con discapacidad con las que me reúno y los colectivos con los que hablo también. Señorías, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sufrido o vamos a sufrir algún tipo de discapacidad. Está bien que recapacitemos acerca de esto a la hora de trabajar en esta Cámara. Es la primera vez en esta legislatura que traemos aquí algo que tiene que ver con un tema tan importante y por eso yo quisiera, aparte de hablar de las dos mejoras que nosotros creemos estaría bien que aceptara el PNV, que habláramos de varias consideraciones generales. En primer lugar, vamos a terminar hablando de varias cosas que ya hemos subrayado en varios momentos en esta Cámara. Problemas con los que se enfrentan estos centros especiales de empleo. Como no puede ser otra forma en los tiempos que corren, los impagos de las administraciones públicas a estos centros. La desigualdad también, debemos hablar algún día, entre territorios de la gente que se ve afectada por este problema. La falta de autonomía de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Los dos modelos de los que tendremos que hablar aquí algún día, si nos decidimos por las residencias o por los asistentes personales. Ambos coexisten, pero nos gustaría a nosotros incidir algún día en el de la asistencia personal. La equiparación, por ejemplo, también hablaremos algún día de ello, de las ventajas que se le dan a las familias numerosas con aquellas familias que tienen dentro de sí alguna persona con algún tipo de discapacidad, o incluso el IVA, que nosotros creemos que se debería hablar también algún día de esos elementos necesarios para lograr o acercarse un poquito más en la igualdad a algunas personas con discapacidad, un IVA que no cubre, cuando no cubren esos elementos, la seguridad social. Señorías, cuando hablamos de políticas que tienen que ver con la discapacidad, también nos encontramos siempre con otro problema recurrente en esta Cámara, y es la falta de un marco estable, porque uno se pone a estudiar cuáles han sido las leyes y encuentra con el que en el 2009 el importe de estas subvenciones pasa del 50 al 75, en el 2011 el PSOE deroga las subvenciones públicas, en el 2011, en noviembre, vuelve a aplicarse la subvención del 50%, etcétera, etcétera. ¿En qué punto estamos ahora, señorías? Nos parece que es hora de que afrontemos una regulación seria y estable de los centros de especial empleo, que son vitales para el empleo de personas con discapacidad. El acceso al mundo laboral es la clave para la integración social y los centros especiales de empleo son el verdadero motor de la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. De otra forma, también me gustaría que en algún momento habláramos del cumplimiento de ese tanto por ciento de empleo a personas con discapacidad en otro tipo de empresas. Para ir concretando, señor Olavarría, nosotros presentamos dos enmiendas. Una de supresión, es decir, allí donde usted dice se habiliten subvenciones del 75% del salario mínimo interprofesional reconocido a cada contratado en los centros especiales de empleo de iniciativa social. Nosotros proponemos que no se diga de iniciativa social. ¿Por qué? Bueno, nos parece que más de la mitad de los centros especiales de empleo no son de iniciativa social, son de iniciativa privada, siendo estos últimos centros además más dinámicos, con empleo de calidad superior y mejor remuneración. No entendemos, pues, la diferenciación entre centros de iniciativa social y de carácter privado, ya que la función que prestan, bajo nuestro entender, es la misma. Y, en segundo lugar, una enmienda de adición. Hay un texto que dice se flexibilice la edad de jubilación anticipada en el caso de las personas con discapacidad que se correspondan con los baremos expuestos en la exposición de motivos de esta moción. Nosotros proponemos añadir en todo caso se atenderá a la naturaleza de la discapacidad y a la progresión de la misma para facilitar una salida al mercado laboral digna a estos trabajadores. Me explico, estamos completamente de acuerdo con cualquier medida que favorezca la jubilación anticipada de las personas con discapacidad, ya que el envejecimiento de la plantilla es mucho más acusado en los centros especiales de empleo que en la empresa ordinaria y sobre todo en aquellos con discapacidades psíquicas o físicas de enfermedades degenerativas o delicadas. Espero que acepten estas propuestas.